Pérdida del salario. Es un tema. Antes de entrar a eso, vamos a ver, hoy las variables, el dólar bajó muy poquito, bajó nada más que 1 centavo, sí bajaron la bolsa, se han registrado algunas declaraciones políticas respecto de algo que ya el viernes pasado le habíamos anticipado. Usted recordará que el viernes estábamos haciendo algunas observaciones, creo que si la memoria no me falla, decíamos Houston tenemos un problema y tiene que ver con algunas medidas que había tomado el Banco Central para resguardar que los depósitos en pesos no se volcaran a dólares. Esencialmente, lo que busca el Banco Central es tratar de estabilizar la tasa en el 58% para el ELIC y que la baja que no se transmita hacia los plazos fijos, pero además compensar eso con ventas de dólar futuro, desde ya que la mayoría de los economistas han opinado que esta es una medida de neto corte electoral. Incluso se piensa que después de las PASO va a haber dólares suficientes. Pero ahora vamos a mostrarle un cuadro que tenemos que está hecho en base a datos del INDEC. Fíjense ustedes, remuneración promedio de trabajadores registrados. Y esto tiene que ver con algo que yo les decía recién. Entre mayo del año pasado y mayo de este año, los trabajadores registrados han perdido un 11% de su capacidad productiva. Es decir, para dárselo de alguna manera, si en mayo del año pasado compraban 100 sachets de leches, ahora compran 88.7. Es decir, esto es más o menos para hacer una comparación brutal de lo que estamos diciendo. Por eso cuando el docente decía sobre la pérdida del salario, es un dato que comparten todos los trabajadores. Es más, los jubilados han perdido mucho más también en esta situación, porque además a los jubilados le han sumado el famoso empalme de lo que fue la reforma previsional, donde tenían que actualizarle por 6 meses, le actualizaron por 3. Ya hay 2 fallos de Cámara que le dan la razón a los jubilados, sin embargo esto sería apelado para llegar a la Corte de Justicia. Ahora acá viene una reflexión. Ha sido política del gobierno nacional una fuerte reducción de salarios, porque desde alguna perspectiva se ha pensado que restringiendo la demanda los precios iban a bajar y entramos en el peor proceso económico que se llama estanflación, que es estancamiento con inflación. Es más, nosotros no solo hemos tenido estancamiento, hemos tenido caída de lo que ha sido la actividad económica. Y entonces acá es donde comienza a tener importancia también este tema del salario. Esto no fue casualidad, esto fue para controlar la inflación. Sin embargo, el sistema monetario no ayudó porque paralelamente se articuló el famoso carry trade, es decir, la bicicleta financiera. Ingresaban dólares del exterior, se convertían a pesos, hacían plazos fijos o inversiones muy fuertes y están ahí agazapados para saber si se llevan grandes rentabilidades en dólar. Y ahora viene la última reflexión. Cualquier acuerdo salarial que se haga, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene que tener como condición necesaria la sustentabilidad. Es decir, que no solo pueda sostenerse en el tiempo, sino que además se pueda cumplir. Y esto me parece que es fundamental. Por eso insistíamos, y en esta humilde opinión, de establecer una mesa de negociaciones directas entre los que reclaman y los que tienen que ofrecer. Porque si se van intercambiando papelitos, yo te hago la contraoferta, él me contraoferta, va a ser muy difícil y esto va a llevar a un nivel de tensión que lo habíamos dicho años atrás. Hay que tener mucho cuidado porque los reclamos a veces pueden tener propuestas o respuestas sociales que no son las deseadas. El hecho concreto, hay que sentarse y conversar para saber dentro de lo deseable qué es lo posible.